cosecha, todo. Y está ahorrando, me La parece, ley que hace caer pagos pone. me parece que no está guardando nada para. ¿Entiendes así? Entonces tengo el proceso de expansión y el proceso de recesión. Solamente hay que diferenciar el proceso de recesión. Imagínense, a mayor, si el PBI, si el Producto Bruto Interno aumenta, si el PBI aumenta, ¿qué sucede con el paro? El paro significa el número de trabajadores. El número de trabajadores, las personas que van a trabajar, va a disminuir. ¿Sí? No. ¿Me entiendes así? Si el Producto Bruto Interno real disminuye, el número de trabajadores va a aumentar. Cuando el PBI real disminuye, cuando está en una recesión. Cuando el PBI real aumenta, cuando está en una expansión. ¿Qué quiere decir expansión? Expansión quiere decir que continuamente hay un crecimiento económico. ¿Y qué quiere decir una recesión? Que continuamente hay una disminución del PBI. El PBI puede disminuir y puede aumentar. El presidente de la República, cuando era el señor Fujimori, él agarró y dijo lo siguiente: ¿saben qué? Estoy en un proceso recesivo, pero la distancia más corta entre dos puntos, ¿cuál es? Imagínese esta y quiere llegar aquí. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Hay una teoría, hay una ley. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? ¿Nunca han escuchado esa teoría, esa ley? Imagínense, yo quiero unir dos puntos. Solo imagínate, supongamos. Quiero unir el punto A y el punto B. ¿Cuál es la distancia más corta? ¿Ya? De A a B, ¿cuál es la distancia más corta? La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Si yo trazara aquí una línea recta, es la distancia más corta. Si yo la trazo mediante una mano, no es larga. Entonces, esa es una ley que dice: la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Entonces, ¿qué hizo el presidente de la República? En ese entonces era el presidente de Fujimori. Agarró y dijo: si yo quiero alcanzar aquí, ¿y qué hago? Simplemente hago esto. Y al trazar esta línea, él agarra: ¿y cómo puedo trazar esta línea? Lo único que hizo es suprimir cero, cambiar de moneda. El país empezó a subir, pero cambia de moneda. Vamos a perturbar. Hola. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Te dejo entender? ¿Qué es? Entonces, ¿por qué razón hay recesión? Porque el país no puede producir, no está produciendo de lo mejor. Pero ¿por qué no puede producir? Son varios los factores. Pueden ser políticas, por ejemplo, solamente un ejemplo. ¿Por qué razón o cuál es la razón por la cual hola, ¿cuál es la razón por la cual las empresas salen del país? ¿Por qué ellas no producen aquí? Porque tienen menores utilidades. ¿Por qué dejan de producir aquí en el país? Porque tienen menores utilidades. ¿Y por qué tienen menores utilidades? Porque pagan más impuestos. Al pagar más impuestos, entonces las utilidades disminuyen. Entonces, ¿qué hacen? Producen en aquellos países que les pagan mayor renta. Siempre
Este ciclo económico está dado así. El ciclo económico entonces siempre me va a hablar de dos cosas. ¿De qué me va a hablar? Del Producto Interno Real y me va a hablar de la tasa de paro. ¿Qué es la tasa de paro? El número de desempleados que tiene este país. Si el número de desempleados aumenta, es porque el PBI está en un proceso recesivo. Si el PBI está disminuyendo, el número de empleados el número de desempleados está aumentando. A esos desempleados, ¿qué le decimos? Tasa de paro. ¿Me entiendes? Una vez que tenemos ahí, aquí, ¿cuáles son las partes que tiene este ciclo económico? Este ciclo económico tiene las diferentes partes. Aquí, ¿qué tiene? Que tiene la cima, recesión, valle, expansión. ¿Sí? La cima, el punto máximo. El valle, el punto mínimo. Ya no puede caer más. Decía lo bonito, ¿no? Entonces tengo cima, recesión, valle. ¿Tú conoces cómo? No, no conozco. Sí. Eres su marido, pero es su marido. Mira, Carlos. Claro. Era tu marido. ¿Ah? Tu marido era, ¿no? ¿Quién? Queda No, dormido. el marido ¿Tuvo años? de Ale. Dormían juntos. ¿Qué? ¿Para qué te refregas los ojos, pues? Estoy jugando con la tóxica. Y por si acaso no dices. Sí. ¿Me vas a contar o no me vas a contar ahí? Ah, así va a ser. No, se me ha... No voy a poder lograr más despacio. Ya ustedes tienen una nota, me falta otra nota la próxima semana. Mañana, el día de mañana, vamos a hacer todavía la demanda aplicada. Así que los de turno de la mañana yo creo que están igual que ustedes. Creo, ¿ah? Me dijeron que no podían hacer nada, que no habían hecho nada, ningún cambio en la demanda ni cambio en la oferta. Así que les he tratado de explicar y ojalá que puedan. Una vez sí. Ahora, Dice de la mujer de hoy. Chica, la que quiere, se va a la que quiere. No, que literal. A la semana 3 decidieron tomar, pero hasta la madrugada. una vez que tenemos ahí Puta, es que decimos diga, lo no, siguiente, introducción a las fluctuaciones económicas. Sí, sí, pero ¿Qué son las fluctuaciones económicas? Las fluctuaciones económicas son el proceso expansivo y el proceso recesivo de una economía. La expansión, cuando el PBI está creciendo. La recesión, cuando el PBI está disminuyendo. Cuando hay recesión, recesión hay en un periodo de 6 meses. Si en un periodo de 6 meses el PBI no se puede levantar, entonces ya empieza la recesión. La recesión es en un periodo de, en un trimestre, en 2 trimestres consecutivos. Esa es la parte de la recesión. Voy a identificar y valorar los conceptos asociados a los ciclos económicos. ¿Cuáles son esos conceptos asociados a los ciclos económicos? En este ciclo económico tengo el PBI real. En este ciclo económico tengo que comparar el PBI real con la tasa de paro. ¿Cuál es la tasa de paro? El número de desempleados. ¿Sí? El número de desempleados, pero para leer el libro que dice tasa de paro. Una vez que tenemos ahí, dice ciclo económico, las fluctuaciones dentro de los mismos.
de manera clara y precisa, analizar y explicar el modelo de oferta y demanda agregada de manera correcta. Para poder hacer esto, digo, los hechos sobre el ciclo económico. Voy a ver el horizonte temporales en macroeconomía, diferenciar entre el corto plazo y el largo plazo, el modelo de oferta y demanda agregada, la demanda agregada y por oferta. Para poder hacer esta parte digo lo siguiente: las fluctuaciones económicas plantean un problema recurrente tanto a los economistas como a los responsables de la política económica. El PBI real de Estados Unidos crece en promedio alrededor de un 3% al año. El PBI real de Estados Unidos está creciendo solamente un 3%, pero esta medida a largo plazo oculta el hecho que la producción de bienes y servicios de la economía no crece a un ritmo constante. ¿Qué quiere decir? Que el ritmo no es constante, siempre es progresivo. El PBI siempre va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Por el número de pobladores que tenemos. Todos los años hay mayor población, todos los años hay más trabajo, todos los años el PBI empieza a aumentar. Una vez que tienen así, dice lo siguiente: una vez que ya tenemos eso, dice, los economistas llaman ciclo económico a las fluctuaciones a corto plazo de la producción y el empleo. ¿Sí? ¿Cómo está la función de producción? La función de producción aquí está aumentando. Y el empleo, el desempleo está disminuyendo. El desempleo. Si es que hablamos del empleo, ¿qué diré? Si el PBI aumenta, habrá mayor empleo. Pero la economía, ¿en qué relaciona entre el PBI y el desempleo? Entonces dice lo siguiente: son regulares y predecibles. Sugiere que las fluctuaciones de la economía son regulares y predecibles. No es así. Las recesiones son en realidad tan irregulares como frecuentes, unas veces muy seguidas y otras están muy distanciadas. ¿Qué quiere decir esta economía? Que a veces son distanciadas y a veces estas fluctuaciones son seguidas. ¿Qué pasa? A veces las políticas no hacen tanto distanciamiento. Es igual que el señor Fujimori. Aquí el que dijo, o yo voy a reducir este ciclo económico. No quiero pasar tanto tiempo aquí. Lo que quiero es reducir. Y para reducir, ¿qué hizo? Como lo más fácil. Uno de los más fáciles, pero para nosotros fue difícil. ¿Por qué razón? Porque imagínense, de un día a otro, el taxi, solamente el taxi, estaba antes, imagínense, 10 soles. ¿Sí? Y cuando al otro día, esos 10 soles se convirtieron en 10 centavos. ¿Sí? Para tomar un taxi, ¿cuándo? No alcanzaba el dinero. El sufrimiento fue para los peruanos, que fue, pero sí pudimos salir adelante. Sí, los peruanos pudieron salir adelante. Algunos quedaron en el intento, pero sí pudieron salir. Entonces dice, una vez que tenemos ahí, decimos, el PBI y sus componentes. ¿Cuál es el PBI y sus componentes? Sus componentes del PBI, ¿cuáles son? Son 4 componentes: el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Pero para poder ver el ciclo económico, solamente vamos a tratar de lo siguiente. El Producto Interno Bruto mide la renta total y el gasto total de una economía. Como el PBI es el indicador más genérico de la situación económica, en general es el punto de partida lógico para analizar el ciclo económico. Las figuras muestran el crecimiento del PBI real. Siempre en todas las figuras que van a tener ustedes es el crecimiento del PBI real de Estados Unidos, España, Latinoamericana, desde los años de 1970.
Las áreas sombreadas representan los periodos de recesión. ¿Dónde están los periodos de recesión? En los periodos de recesión están logrados ahí. Entonces, ¿qué está haciendo? Estas áreas que están sombreando, ese es un periodo de recesión. Pero nosotros lo podemos ver y analizar en esta curva de aquí, esos periodos de recesión. No. Por favor, solamente delegado. ¿Quién es delegado? Escúchame. O escúchenme ustedes. Yo no he tenido la oportunidad, de empezar en las clases con ustedes. No he tenido. No sé, me parece que estamos marchando mal. ¿Por qué razón? Porque la nota que van a sacar ustedes en la tercera nota, ustedes van a salir desaprobados. ¿Sí? ¿Me entienden así? ¿Por qué razón? La tercera nota es de asistencia. Y la asistencia yo no la tomo por haber entrado al salón. Yo la tomo desde la primera hora de clase. A la regada. Y la primera hora de clase yo he demorado 15 minutos para tomar asistencia. Por eso yo les digo, no sé, ¿hay alguna relación o algo que a ustedes les indique que están trabajando hasta cierta hora para poder suspender esa parte de ahí? No sé. Profesor, una consulta. Considero de que el asistente debería ser tolerante en la primera hora, porque muchos a veces demoramos por cuestiones laborales. ¿Cuánto tiempo de tolerancia? Quizás hasta las 6 o 5:30. La primera hora. El que viene son 5:45 y muchos recién están bajando, o a veces ya no suben los buses y hay que estar esperando que se llenen. Es que el bus está desde las 4:30. Claro. Por eso, ¿quién es su tutor? Le decimos al profesor yo como decir, ¿quiénes son los que trabajan? ¿Todos? Todos. Por eso es injusto, porque yo también trabajo para Claro, muchos. Con el ala, No pueden Claro, hay que ser un poco empático con los demás compañeros, pero no todos podemos manejar un horario. Entonces, ¿por qué no empezamos más tarde? mejor cambio de horario. Por eso no lo sé, ahí estoy. Es una... ¿Por qué? Porque imagínense, solamente imagínense. Solamente quiero que ustedes se imaginen lo que va a suceder y lo que pueden ustedes recalcar. Ustedes aquí, por ejemplo, solamente un ejemplo, yo voy a ir y voy a hacer, simplemente voy a sumar todo esto, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, a estos señores, aquí, a Avendaño, no lo voy a poner, va a salir jalado. Aquí otro que puede salir jalado, aquí, por ejemplo, Cuadros, Flores, el lobo. González, aquí, Villa, Está lleno de rojo. aquí, Rodríguez, Quispe, Valeriano, no lo sé. Antes de subir esa nota, por favor, porque yo estoy viendo que sí van a ser declarados. Por eso, entonces empecemos a clase a las 5:30. Una tareita, es una tarea pequeña. Pero habría que decirle. Sí, como legislación, un resumen cada temita. No lo sé. Habría que ver esa parte de. Porque
porque yo veo que están entrando muy tarde. Pero ustedes sabían que trabajaban que empezaban su clase a las 5. ¿Cuántos? Son 10 minutos de tolerancia. Pero yo paso lista después de 16 minutos. Ay, pero ya se estaba. ¿O no? Yo paso lista después de 16. Yo me he demorado para venir aquí, yo me estoy demorando 16 minutos. Pero, por favor, yo quiero que solucione. No sé cuál sería. O Que traigan un documento que fije que tiene un horario fijo, que no pueden moverlo por nada del mundo. Que traigan un documento para que les valga la asistencia, ¿no? Para algunos lugares. Pero ahora, en caso de que ya están llegando tarde, a veces eso ya no. No sé. Yo creo que no debería de suspender la clase, porque nos quita clases. por eso, no sé. Habría que ver esa parte, hay que analizarlo. No va a ser que, porque yo estaba pensando, ojo, yo estaba pensando porque también los perjudica a ustedes. Fíjense lo que van a hacer. Imagínense, yo tendría que tomar una práctica más. ¿Sí? Claro, porque yo estoy pensando tomar una práctica, ya tomé una nota, ya tienen ustedes una nota, les falta una nota más y la asistencia sería la tercera nota, les dije. Sí. Pero esa tercera nota van a salir hartos desaprobados. Tengo una prueba. Para los que están mal, ya, en el sistema. No, para Para los que llegan tarde, Ya, claro. puede hacer, ahí sí. A los 10 delegado. Ahí sí puede hacer. A los Sí, 10. un examen para los que llegan tarde. Elecciones. Para los que Elecciones. están- Ah, sí, puede hacer. Estoy feliz con mis 16. Una vez puede hacer que sea buena la puntuación. Una vez que tenemos ahí, decimos lo siguiente. Ya estamos ahí. La fecha en que comienza cada recesión se llama cima. La fecha en que comienza cada expansión se llama valle. Entonces, yo puedo decir lo siguiente: siempre que ustedes en su examen, en su práctica, en sus solamente yo quisiera que ustedes me digan si es que lo entienden o no. Aquí yo tengo el ciclo económico. El ciclo económico tiene las siguientes partes. Tiene aquí expansión, recesión, cima, valle, recesión y expansión. Entonces dice, cuando empieza una recesión, empieza en la cima. Cuando termina la recesión, en un valle. Cuando empieza la expansión, en un valle. Y cuando termina la recesión, en una cima. Entonces nosotros podemos hacer así, o simplemente en su examen puede haber, no sé si en los exámenes de lectura, en los controles de lectura que tiene, hay todavía las preguntas que dicen, después de una cima, continúa una recesión. Antes de un valle está la recesión. Después de un valle está la expansión. Después de la expansión está la cima. Así están las preguntas relacionadas a los ciclos económicos. El ciclo económico, cuando se considera un proceso recesivo, se considera un proceso recesivo cuando tiene por 2 trimestres consecutivos. 2 trimestres consecutivos viene a ser un semestre, señorita. 2 trimestres consecutivos viene a ser un semestre. ¿Sí? 2 trimestres viene a ser un semestre. Una vez que tenemos ahí y hemos visto eso, dice lo siguiente.
En la figura es el crecimiento de los dos importantes componentes del PBI, consumo y inversión. Siempre vamos a tratar de ver el PBI a través de dos importantes relaciones, el consumo y la inversión. El gasto de gobierno y las exportaciones netas las puedo ocultar, las puedo esconder. Pasa acá. Dice lo siguiente: ¿qué es lo que voy a ver? Siempre voy a tratar de analizar y decir que está pasando. Entonces ya tenemos esa parte de ahí y decimos lo siguiente. ¿Sí? Acá dice el paro y la ley de Ockham. Ockham, que dice: si el paro aumenta, quiere decir que estoy en un proceso recesivo. Si el paro disminuye, quiere decir que estoy en un proceso expansivo. Lo que quiere decir aquí, este es un proceso recesivo. El ciclo económico está ligado a algo. ¿A qué? Al empleo y al desempleo. Al desempleo, ¿qué le vamos a llamar? Paro. El paro de trabajadores quiere decir, si es que hay una recesión, es porque el paro, el número de desempleados aumenta. Hay más desempleados en un proceso de recesión. La gente no empieza a trabajar, no trabaja en un proceso recesivo. Si no trabaja en un proceso recesivo, es porque el PBI no está llegando a su producción máxima. No estamos produciendo lo ideal. En vez de estar incrementándose el PBI, ¿qué está haciendo el PBI? Está disminuyendo. Ya nosotros habíamos visto, en Solo habíamos visto qué es lo que pasa cuando aumenta y disminuye. Entonces, ya tenemos esa parte de ahí y decimos lo siguiente. En el ciclo económico también es evidente en los trabajos. En la figura puede observarse que el paro aumenta en todas las recesiones, así como los vacantes, número de ofertantes de empleo. ¿Cuándo disminuye? ¿Cuándo disminuye el paro? Disminuye en el proceso de expansión. Durante la recesión económica es más fácil de medir, es más difícil encontrar. ¿Qué relación cabe esperar que existe entre el paro y el PBI real? El paro y el PBI real tienen una relación inversa. ¿Qué quiere decir una relación inversa? En economía mucho se utiliza la relación inversa entre variables. Inversa y directa. ¿Qué quiere decir inversa? Inversa quiere decir que una sube y la otra disminuye. Inversa. ¿Y qué quiere decir una relación directa? La relación directa quiere decir que ambas suben o ambas bajan. Cuando nosotros decimos que es una relación inversa, entonces una debe de aumentar y la otra debe de bajar. ¿Qué relación existe entre el PBI y el paro? El PBI existe una relación inversa. ¿Por qué razón? A mayor producción, menor paro. A mayor producción, menores personas que... Y a menor producción, mayor. ¿Sí? Eso es, el paro está relacionado con la gente que... Entonces, en un caso peculiar dice lo siguiente. Yo puedo poner también esta parte de aquí, y esta parte de aquí es simplemente numérica. Dice lo siguiente: para poder analizar, para poder trabajar con eso, dice lo siguiente: el cambio porcentual del PIB, del Producto Bruto Interno Real, es igual al 3%. ¿Por qué hemos colocado en la fórmula 3%? ¿Por qué se coloca en esa fórmula 3%? Porque Estados Unidos, uno de los países más fuertes de una economía, su incremento porcentual es el 3%. Es por eso que dice, como fórmula lo vamos a utilizar en un 3%.
El 3% dice es menos el doble o 2 por el cambio de la tasa de paro. El cambio de la tasa de paro. La tasa de paro es el cambio de los desempleados. Esto lo vamos a ver y lo analizamos con números. Para poder hacer este cambio porcentual del PBI real es igual al 3% menos 2 por el cambio en la tasa de paro, decimos lo siguiente, ¿sí? Por otra parte, dice, la tasa de paro no varía, el PBI real crece alrededor de un 3%. ¿Qué quiere decir si la tasa de cambio no varía? Significa que si no varía es una constante. Imagínense cualquier constante. La tasa de paro puede ser 10. Si no ha variado la tasa de cambio, ¿cuánto sería la tasa de paro? 10. 10 y 10 no ha cambiado, ¿cierto? ¿Cuánto será la tasa, el cambio porcentual? El cambio porcentual debe ser 0. ¿Por qué debe de ser 0? Imagínense, siempre que ustedes hablan de cambio porcentual, dicen que es el final menos el inicial. En otras palabras, que es 2 menos 1. Eso si lo